A ver, confírmeme si se visualiza. Confírmeme. Confirmado, profe, confirmado, se ve. Ok. Bien, balance de Comenzamos. pagos. Balance de pagos. Bueno, un comentario rápido. La semana anterior vimos comercio exterior y se señaló que en el comercio exterior generaba ingreso y salida de dólares, divisas, principalmente los dólares. Ejemplo, las exportaciones generaban ingreso de dólares al país. Las importaciones generaban salida de dólares del país. En nuestro país no se fabrican los dólares, llegan los dólares del exterior. No solo ingresan los dólares, sino también salen los dólares. No solo por el comercio, sino por otras actividades. Cuando llegan las inversiones extranjeras, traen dólares al Perú. Cuando los peruanos se van a invertir al exterior, llevan sus dólares al exterior. Cuando se paga la deuda externa, los dólares se van al exterior. Cuando un extranjero viene a hacer turismo al Perú, turismo receptivo, aunque por la pandemia no han llegado los extranjeros a hacer turismo, pero en épocas normales llegan a hacer turismo, traen sus dólares. Tú algún día, soñar no cuesta nada, te irás a hacer turismo al extranjero, vas a tener que llevar tus dólares, etc. Hay toda una serie de transacciones económicas que generan ingreso y salida de dólares. No solo el comercio, lo que vimos la semana anterior, no solo el comercio exterior, sino otras actividades generan ingresos y salidas de dólares. Se requiere un documento donde se registre, pues, ¿no? Un documento donde se registre los dólares que ingresaron versus los dólares que salieron. Y a ese registro precisamente se le llama balanza de pagos. Como dice ahí, es un registro de las transacciones económicas entre residentes, entre los agentes económicos que operan en un país y los agentes económicos que operan en el resto del mundo. Y esas transacciones económicas, ¿cuáles son, profesor? Comercio, turismo, inversiones, préstamos, donaciones inclusive. Nuestro país recibe donaciones del exterior. Todas esas transacciones económicas que generan ingreso y salida de divisas, de dólares. Y para que haya un ingreso o salida de divisas, ¿entre quiénes se tiene que realizar la operación? Entre un agente económico que opere en nuestro país y un agente económico que opere en el extranjero. Solo así ingresarán o saldrán las divisas. Las exportaciones. ¿Qué son las exportaciones? Cuando un residente, un agente económico, un consumidor que opera en el país, un consumidor peruano, compra productos, exportaciones, le vende productos al resto del mundo. Exportaciones son cuando los peruanos, los residentes en el país, le venden sus productos, que van a cobrar ellos dólares. Lo contrario, importaciones, es cuando un peruano le compra a un extranjero, que genera, salen los dólares, etc. Bien, ¿por qué se le llama balanza? Porque al final se va a comparar, pues, ¿qué se va a comparar? Dólares que ingresaron versus dólares que salieron. Y al final se va a saber si están sobrando o faltando los dólares en un país. ¿Qué más? Ya, ¿quién elabora este? Este documento se elabora cada año. Cada año se elabora ese registro. Cada año, por eso repito, se le llama balanza. Cada año llegaremos a saber si ese año los dólares que han ingresado son mayores a los dólares que han salido, si ha habido un superávit en la balanza de pagos. Cada año sabremos si el ingreso de dólares es menor a los dólares que han salido. Déficit de balanza de pagos. Cada año se elabora este documento. ¿Quién lo elabora? El Banco Central de Reserva, el encargado de elaborar dicho documento, de hacer ese registro. Profesor, ¿dónde encuentro la balanza de pagos? Busca la página web del Banco Central de Reserva, lo bajas gratis, ¿eh? Bajas la memoria anual del Banco Central de Reserva, lo puedes descargar gratis de internet, y ahí vas a encontrar, y hay un capítulo donde se señala la balanza de pagos al detalle, para más información. Bueno, pero el BCR no elabora este documento como le viene en gana. Tiene que seguir las pautas, la metodología del Fondo Monetario Internacional. ¿Quién a nivel mundial establece cómo se debe elaborar la balanza de pagos? El FMI. El BCR en el Perú sigue esa metodología y elabora la balanza de pagos ya con datos peruanos.
exportaciones peruanas, importaciones peruanas, inversiones extranjeras en el Perú, etcétera, etcétera. Bien, en sí, ¿qué se registra en la balanza de pagos? En sí, ¿qué se registra? Intercambio de mercancías. Intercambio de mercancías. Exportaciones e importaciones. Comercio exterior, lo que se vio la semana pasada, eso se registra ahí. Cuando se habla de capitales, a capitales entiéndelo como inversiones. Como préstamos. Capitales tiene que ver con inversiones y préstamos. Inversiones extranjeras en el Perú. Muchos empresarios extranjeros invierten en el sector minero. Los chilenos que el día domingo votaron por reformar su constitución, los chilenos invierten en el país y han invertido bastante en centros comerciales. Bastante han invertido en centros comerciales. El Megaplaza creo que es de los chilenos, ¿no, profe? Si no me equivoco, Megaplaza, profe. Casi todos, profe, casi todos. Casi todos los centros comerciales han invertido los chilenos. ¿Qué más? En centros comerciales, principalmente en el mercado de retail, se llama retail. Sí, correcto. El mercado de centros comerciales, minoristas, pues, etcétera. Eso también se registra en flujo de capitales. Perdón, eso se refiere a flujo de capitales y préstamos. Nuestro país solicita préstamos del exterior, genera ingreso de dólares al país, pero cuando tiene que devolver el dinero y cuando tiene que pagar los intereses de la deuda externa, esos dólares salen, ¿se dan cuenta? Las exportaciones generan ingreso de dólares, las importaciones salida de dólares. Cuando llegan las inversiones extranjeras al Perú, llegan los dólares. Cuando los extranjeros se llevan sus ganancias, salen dólares. Aunque no creas, hay un montón de empresas peruanas que han invertido en el extranjero. ¿Y sabes quién es el principal destino de las inversiones peruanas en el extranjero? Aunque no creas, es Chile también. Así que hay un intercambio ahí. Un montón de empresas chilenas invierten en el Perú, un montón de empresas peruanas invierten en Chile, principalmente en el sector de la finanza, ¿no? El BCP, por ejemplo, tiene sucursales en Chile. Remesas, donaciones, también se registra acá en la balanza de pagos. Tu viejo que te abandonó hace años, por ejemplo. Tú no lo llegaste a conocer, te abandonó por el Perú, pero sigue mandándote dinero acá al Perú, ¿no? Es una donación, es una remesa. Con eso tú pagas el CEPRE único, ¿no? Bien, transacciones económicas, etcétera. Y hay muchas transacciones económicas más que se registran. Pero, repito, esas transacciones económicas que deben generar ingreso y salida de divisas. Por esa razón, esa transacción económica, para que sea registrada en la balanza de pagos, tiene que ser realizada entre ¿quiénes? Entre residentes y no residentes. Entre agentes económicos que operan en nuestro país y agentes económicos que operan en el extranjero. Solo así ingresarán y saldrán divisas. Si el BCP invierte en Cusco, esa operación no se registra en la balanza de pagos. ¿Por qué razón, profe? Porque no generó ni ingreso ni salida de dólares. El BCP invierte en... El BCP, empresa nacional, invierte en el Cusco, al interior del país. Es una operación entre residentes, no se registra en balance de pagos. Repito, para que se registre en balance de pagos, tiene que ser realizado entre residentes y no residentes. Solo así los dólares ingresarán, solo así los dólares saldrán del país. Solo así se registrarán en balance de pagos. Y esto es lo que se registra, pues, créditos y débitos. Cuando se habla de créditos, se entiende como transacciones que generan ingreso de dólares a un país, a una economía, al Perú en este caso. Débitos, transacciones económicas que generan salida de dólares del país. Y acá hay ejemplos, ¿no? El principal ejemplo de créditos son las exportaciones, lo que vimos la semana anterior. Más de 40.000 millones de dólares que ingresaron al Perú el año 2019 por exportaciones. Este año va a reducirse. Bueno, en todos los países se va a reducir el comercio, ¿no? Por los problemas conocidos. Bien, otro ejemplo de créditos, otro ejemplo de transacción que genere un ingreso de divisas. Turismo receptivo, cuando los extranjeros vienen a hacer turismo al Perú, principalmente el Cusco, Machu Picchu y otras zonas, la selva, etc. Los extranjeros traen sus dólares a nuestro país. Bueno, hace 30 años, cuando yo tenía su edad, llegaban puros gringos, ¿no? Alemanes, norteamericanos. Te das cuenta ahí en el centro de Lima, puros gringos. Ahora vas al centro de Lima, bueno, en condiciones normales, no en pandemia. Puros asiáticos, puros jalados, no más encuentras.
principalmente chinos, coreanos, porque esos son los que ahora tienen plata en el mundo, ¿no? Y llegan más a nuestro país. Traen sus dólares a nuestro país. Turismo receptivo. Otro ejemplo de créditos, inversiones extranjeras, cuando los extranjeros vienen a hacer turismo a nuestro país. Los ejemplos que te mencioné, ¿no? Principalmente centros comerciales, sector minero. Bien, ¿qué son los débitos? Todo lo contrario. Transacciones económicas, operaciones económicas que generan salida de dólares de un país. El ejemplo, el caso más representativo de débito son las importaciones, lo que vimos la semana anterior. Los dólares que salen del país cuando nosotros compramos productos importados, cuando compramos televisores, electrodomésticos, automóviles, celulares, etc. Bien. Turismo en el exterior. Si algún día tú te vas a hacer turismo al exterior, no vas a llevar soles, hijo. Se dijo, los soles no es una divisa. ¿Qué son las divisas? Monedas aceptadas a nivel internacional. El sol no es divisa. Si te vas a hacer turismo a la selva, puedes llevar tus soles. Si tú te vas a hacer turismo al Cusco, puedes llevar tus soles. Pero si sales del país a hacer turismo, tienes que llevar dólares, tienes que sacar dólares del país. Se registra en balance de pagos como débito. Cuando se paga la deuda externa, el país tiene que pagar dólares a los extranjeros, a los no residentes. Y así, y hay otros ejemplos más. ¿Eh? A medida que avanzamos, a medida que detallamos la balanza de pagos, se van a dar cuenta qué operaciones se consideran como créditos, qué operaciones se consideran como débitos. ¿Listo? Esa es la idea. Bueno, acá ya tenemos la estructura. Se dijo hace un rato, ¿quién elaboraba la balanza de pagos? El BCR. Pero el BCR no elabora la balanza de pagos como le viene en gana. ¿Quién establece la metodología, la forma, la estructura que debe seguir la balanza de pagos? El FMI. Esta estructura no se le ocurrió al BCR, esta estructura se le ocurrió al FMI. Lo que pasa es que el BCR sigue esta estructura, pero ya le pone los datos del Perú. Por ejemplo, la balanza comercial se registra exportaciones e importaciones peruanas, pues. Exportaciones e importaciones peruanas. Tú revisas la balanza de pago china, bueno, en primer lugar no vas a entender todo en chino, ¿no? Pero tiene la misma estructura. Tú revisas la balanza de pagos gringa, tiene la misma estructura. Tú revisas la balanza de pagos del país hermano de Chile, tiene la misma estructura, es decir, la balanza de pagos de Chile, de Brasil, de Colombia, todos tienen una cuenta corriente, financiera, etc. ¿Quién ha establecido eso? El Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que en el Perú el BCR sigue esta metodología, pero ya le pone los datos, incluye los datos para el Perú. Bien, tenemos las dos cuentas principales. Bueno, la balanza de pagos se divide en cuentas. Pues. Son 5 cuentas en nuestro país en sí. Cuenta corriente, cuenta financiera, financiamiento excepcional, flujo de reservas y errores y omisiones. Son las 5 cuentas. Pero en sí, estas cuentas son complementarias, ¿no? Por eso se coloca así. Las dos cuentas más importantes, las que te indican verdaderamente si ha habido superávit o déficit, es la cuenta corriente y la cuenta financiera. De acá prácticamente sacas toda la balanza de pago. El resto es complementario para ver algunas cositas que faltaban. Bueno, y cada cuenta, la corriente y la financiera, tiene sus subcuentas. Estas son las subcuentas. Las subcuentas de la cuenta corriente, balanza comercial, balanza de servicios, renta de factores y transferencias corrientes. Y la cuenta financiera la cuenta financiera a su vez tiene dos subcuentas, corto plazo, largo plazo, capitales, corto plazo y largo plazo. ¿Correcto? Esas son las dos cuentas principales de la balanza de pagos y sus respectivas subcuentas. Y acá tenemos las cuentas complementarias. Y se van a dar cuenta, a medida que avanzamos se van a dar cuenta por qué estas son complementarias. Ojo, no significa que no sean importantes. Son importantes, pero complementan a esas dos primeras. Bueno, completan a las dos primeras. Bien. En cada una de las cuentas, escúchame, se van a registrar determinadas operaciones. Escucha bien, ¿eh? Para que no te rayes. En cada una de las cuentas se van a registrar determinadas operaciones. Las operaciones que solo se pueden registrar en cuenta corriente ya no van a poder ser registradas en cuenta financiera.
financiera. Las operaciones que se registran solo en cuenta financiera, nunca jamás se van a registrar en cuenta corriente. Cada cuenta registra determinadas y específicas transacciones. Por ejemplo, corriente. A ver, no sé si se acuerdan cuando les hablé de presupuesto público. ¿Te acuerdas que te dije qué significaba corriente? Corriente significa algo permanente. Corriente significa algo cotidiano. En economía, ¿no? No en otros términos. Tú de repente has ido a visitar a tu suegra y tu suegra te ha dicho, oye, a tu enamorado, oye, tu enamorado es un corriente, eso no tiene nada que ver acá. En economía, corriente significa algo permanente, algo cotidiano, algo que es una operación que se da todos los días, diariamente, permanentemente. Y como es una operación corriente, diaria, cotidiana, genera un flujo diario de divisas. Todos los días llegan divisas, todos los días salen divisas por esas operaciones corrientes. Profesor, pero ejemplos, pues ya. ¿Sabes cuál es la operación corriente por excelencia? El comercio, hay otras, ¿no? Pero la operación corriente por excelencia, algo que se da todos los días, hace siglos, hace cientos de años se realiza esa operación, es el comercio, pues hijo, lo que vimos la semana anterior. El comercio exterior es la operación corriente por excelencia, algo que se da todos los días. ¿No me crees? Bueno, ahorita estamos en cuarentena, en pandemia, pero en situación normal, pues te vas acá al Callao, si sales por el Callao, ¿no? Te vas al puerto, quédate parado viendo el puerto un par de horitas. Vas a ver que todos los días, vas a ver que a cada rato salen barcos. Y eso es no solamente un día, sino todos los días, de lunes a viernes, de lunes a domingo, los 365 días del año. Todos los días salen barcos con mercaderías, exportaciones. Y todos los días llegan barcos con importaciones. El comercio exterior es una operación corriente. Genera un flujo diario permanente de divisas. Se registra en cuenta corriente. Otra operación corriente, ya para que quede claro, es el turismo, hijo. El turismo receptivo. Todos los días llegan turistas a nuestro ojo. Estamos hablando en situaciones normales. Esto de la pandemia es un caso muy particular. Deja de lado. No tomes como ejemplo el año 2020. No tomes como ejemplo el año 2020. Pero este año no ingresó. Sí, se acepta. Pues no tomes como ejemplo. El año pasado que ya todos los días llegaban turistas a nuestro país. Y te dabas cuenta, repito, te ibas a pasar un día cualquiera, inclusive el lunes, al centro de Lima, un montón de turistas llegaban ahí, como te digo, hace 30 años, llegaban puros alemanes, norteamericanos, llegan puros asiáticos, puros jalados. Pero el turismo es una operación corriente, permanente, diaria, cotidiana. Y lo mismo, ahora hay plata, ¿no? En el Perú. Todos los días van peruanos a hacer turismo al extranjero. Es una operación corriente. Se va a registrar en la cuenta corriente. Bien, entonces las operaciones corrientes, ya te mencioné ejemplo, ¿no? Las permanentes se registran en esta cuenta. Profe, y en la cuenta financiera, todo lo que tiene que ver con capitales. Por eso también sus cuentas se llaman capitales. Profe, ¿qué son los capitales? Te dije hace un ratito, pues hijo, los capitales son las inversiones y los préstamos. Todo lo que tiene que ver con inversiones, apunta, todo lo que tiene que ver con inversiones extranjeras, todo lo que tiene que ver con préstamos y devolución de los préstamos con la amortización. Así se le llama. Todo eso, ¿dónde se registra? En la cuenta financiera. Listo, a ver, preguntas en el chat. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Espérate, pues hijo, errores y emisiones todavía no llegamos. Espérate. A ver, chicos, tenemos que ir en orden, ¿ya? Tenemos que ir en orden en el momento de justamente ver la balanza. La balanza tiene un determinado orden y justo la cuenta de errores o omisiones es una cuenta de ajuste, claro, por lo tanto va al final. Así que tengamos un poquito de paciencia. Correcto, es una cuenta complementaria. Tengamos un poquito de paciencia, chicos. Ya vamos primero preguntando sobre lo que el profesor está avanzando. Listo, chicos, claro, gracias. es necesario, por eso, es necesario saber al detalle, conocer al detalle la cuenta corriente y financiera, y digamos por añadiduría, se van a entender mejor la cuenta de errores y emisiones, se van a dar cuenta. Profe, piden repetir, hay algunos alumnos que me están pidiendo, por favor, por un tema de audio, si pueden repetir, por favor, la última partecita que habló, ¿no? Del tema relacionado a la primera, las cuentas principales. Ya, cuentas principales, cuentas complementarias. En la cuenta, estas son las dos principales.
a partir de acá existe, si no hubiera estas dos cuentas, no existiría estas tres cuentas adicionales, por eso son complementarias. En la cuenta corriente solo se registran operaciones que generen un flujo diario, permanente, cotidiano de divisas. Y un ejemplo es el comercio. Todos los días se exporta, todos los días se importa, todos los días llegan y salen los dólares. Es una operación corriente. El turismo también es otra operación corriente. Cuenta financiera, solo se registra ahí flujo de capitales. Apunta por ahí. En la cuenta financiera se registra flujo de capitales. Flujo de capitales. Capitales que ingresan, capitales que salen. Inversiones extranjeras que llegan a nuestro país. Inversiones peruanas que se van al extranjero. Préstamos que recibe nuestro país y devolución de esos préstamos. Eso se registra en la cuenta financiera. ¿Y por qué, profesor? Porque al BCR se le ocurrió, no. ¿A quién se le ocurrió? Al Fondo Monetario Internacional. Y cuando ya veamos las cuentas complementarias, se van a dar cuenta que por qué se tiene que dividir así. Bien, seguimos. Bueno, y ahí tienes la balanza de pagos, pues, hijo. Este cuadrito precisamente se sacó del documento que te dije. ¿Qué documento es? Ingresas a la página web del BCR, buscas publicaciones, es fácil ingresar, ingresas a la página web del BCR, buscas publicaciones, buscas memoria. Memoria se entiende como un resumen de todo lo que pasó en el año. Buscas memoria de los, inclusive hasta puedes encontrar la memoria del año 1965, 50 inclusive. Bueno, pero eso no nos interesa lo más último. Bien, buscas la memoria del 2019 y te vas al capítulo donde dice balanza de pagos. Es un montón de cosas. Este es el resumen, ¿eh? Este es el resumen de la balanza de pagos. Este cuadrito resume la balanza de pagos. Mira, ahí está. Cuenta corriente y financiera. Mira, mira, mira. Para que te des cuenta que estas dos cuentas son las más importantes. Mira cómo las detalla. Mira, mira cómo el BCR detalla la cuenta corriente y detalla la cuenta financiera. Errores y omisiones y las otras cuentas ya lo deja para un lado, ¿no? Son complementarias simplemente. Estas son las dos cuentas. Acá sale la balanza de pagos, ¿no? De la cuenta corriente y financiera. Y esto lo encuentras en el aula virtual. Sería motivo para que busques el aula virtual. Y si quieres todo esto al detalle, ya te dije dónde. Balance de pagos, memoria anual 2019, en la página web del BCR. Se descarga es gratuita, no te cobra el BCR. Bueno, nada es gratis, el costo sería el tiempo que gastas hacerlo. Bien, ya acá están las cuentas, mira. La cuenta corriente y sus 4 subcuentas. Balanza comercial, balance de servicios, renta de factores, transferencias. Y acá está cuenta financiera. Los dos primeros es capital largo plazo, el último es capital corto plazo. Eso se ve detallado. Ahí está la cuenta corriente. Listo. Todo negativo significa que están faltando el dinero. Negativo acá significa que está faltando el dinero. Negativo significa que el dinero está saliendo o está faltando. Negativo significa que el dinero está faltando o el dinero está saliendo. Positivo significa que el dinero está sobrando o está faltando. Perdón. Lapsus cursus. Negativo significa que el dinero del país está saliendo o está faltando dinero. Me refiero a dólares. Positivo significa que están ingresando los dólares o los dólares están sobrando. Vamos a volver este cuadro. Hay que detallar cada uno de estos, pero vamos a volver este cuadro. Bien, entonces, detallemos, la cuenta corriente, ¿eh? Vamos a detallar eso, cuenta corriente y sus subcuentas. Ahí está, mira, se registran las transacciones ordinarias, es decir, las que generan un flujo diario de divisas, las que generan un flujo permanente, cotidiano de divisas. Y acá tenemos las 4 subcuentas, ¿correcto? ¿Qué se registra en la balanza comercial? Hijo, lo que se registra son exportaciones e importaciones. Profesor, pero en la balanza de servicios también estoy viendo que también se registra exportaciones e importaciones. Lo que pasa es que en la balanza comercial de bienes, su mismo nombre lo dice, en la balanza de servicios, y no te pases, pues sí, estamos en la, falta una semana para acabar el ciclo porque las 2 últimas semanas simplemente es un repaso. A estas alturas ya debes saber cuál es la diferencia entre bienes y servicios, ¿ya? Minerales, bienes. Espárragos, bienes. Turismo, servicios. Telecomunicaciones, servicios. Bien, en primer lugar, ¿qué es una exportación?
Cuando un residente le vende a un no residente, cuando un peruano le vende a un extranjero, eso es una exportación. Toda exportación que genera ingreso de dólares, porque el peruano le está vendiendo al extranjero, el peruano le cobrará al extranjero. Escucha, toda exportación genera ingreso de dólares. ¿Y qué es una importación, profe? Cuando un peruano le compra a un extranjero, el peruano le pagará al extranjero. En consecuencia, toda importación que genera salida de dólares. Que son entonces las exportaciones cuando un peruano le vende a un extranjero, genera ingreso de dólares. ¿Qué es una importación? Cuando un peruano le compra a un extranjero, salen los dólares. Pero ¿qué le puede vender el peruano al extranjero? O bienes o servicios, pues. Y se detalla, si es bienes, el ingreso de dólares, balanza comercial. Si son servicios, exportaciones, el ingreso de dólares, balanza de servicios. Todo lo que vimos la semana pasada es balanza comercial. Vimos exportación de tradicionales y no tradicionales, son bienes, eso lo vimos acá. Eso se detalla acá. ¿Qué bienes se importan? Bienes de capital, insumos y bienes de consumo. Esto lo vimos la semana anterior. Exportación e importación de bienes. Profesor, ahora explique servicios, eso sí se va a detallar un poco. Turismo, por ejemplo. ¿Qué servicios? Estos son los 3 servicios más importantes. Hay otros más, ¿eh? Pero los 3 servicios más importantes que se señalan en esta balanza. A ver, ¿cómo te explico? Los que más flujo de dólares generan. La mayor parte de los servicios, la mayor parte de los dólares que fluyen de un país a otro por servicios son por estos 3. Las 3 T, turismo, transporte, telecom. Turismo, por ejemplo. Turismo receptivo. Cuando los extranjeros vienen a hacer turismo al Perú. Cuando los extranjeros vienen a hacer turismo al Perú. Eso es una exportación. ¿Por qué, profesor? Porque el peruano, las empresas peruanas de turismo, le están vendiendo ese servicio turístico al extranjero. Es una exportación. Ingresan los dólares. Se registra en balanza de servicios. Si tú algún día te vas a hacer turismo al exterior, tú peruano le vas a comprar los servicios turísticos a un extranjero. No sé dónde vas a ir, pues. Sería una importación de servicios, salen los dólares. Ahí está. Transporte. Imagínate que Perú clasifica si los árbitros le ayudan o no le ayudan o se mantienen neutrales. Imagínate que Perú clasifica al Mundial Qatar 2022. Ni ninguna empresa aérea de transporte peruano te va a llevar directamente a Qatar. Tienes que contratar a una empresa aérea extranjera. Eso es una importación, hijo. Tú como peruano le estás comprando ese servicio de transporte a un extranjero, salen los dólares. Al revés, si los extranjeros compran ese servicio a una empresa aérea peruana, sería una exportación. Eso se registra en balance de servicios. Telecomunicaciones. Telecomunicaciones. El 2 de noviembre, creo que es, profe, el partido con Chile, ¿no? El 2 de noviembre. Sí, son partidos seguidos. Se juega creo que el 2 el primer partido y el 4 días después el segundo. Pero ese es acá, ¿no? Con Argentina es acá. Sí, ya, el de Chile nos interesa. A ver, primero el de Chile. Vamos a importar a la Padula en este caso, profesor. Claro, vamos a importar. Ojalá, si llega o no llega, bueno, ojalá que haga algo en la Padula. Pues. No te metas con la Padula. Bien. No sé qué canal, creo que lo va a transmitir Canal 4, no sé, pero es un canal peruano. Esos canales peruanos no tienen sus cámaras en el estadio chileno. ¿Qué hace ese canal peruano para transmitir ese partido en nuestro país? Compra los derechos de transmisión, los servicios de telecomunicaciones. El canal peruano le compra esos derechos de transmisión, esos servicios de telecomunicaciones al canal chileno. Sería una importación, balanza de servicios, salida de dólares. Al revés, 4 días después, como dice el profesor, se va a transmitir, el partido se va a realizar en nuestro país. Los canales peruanos tendrán sus cámaras en el Estadio Nacional, pero los argentinos van a querer ver de sus casas ese partido. Tienen que comprar al canal peruano, el canal argentino, tendría que comprar al canal peruano los derechos de transmisión o los servicios de telecomunicaciones. Ahí sería una exportación de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, todo eso se registra en balance de servicios. Bueno, la otra subcuenta es renta de factores.
¿A qué se refiere con la renta de factores? Pagos a los factores productivos, principalmente al factor capital y al factor empresa. ¿Cuál es la ganancia del factor? Renta, entiéndelo como ganancia. ¿Cómo se llama la ganancia del factor capital? Intereses. Los intereses de la deuda externa, cuando el país paga la deuda externa. Ganancia del factor empresa son utilidades. Telefónica, Claro, Vitel, Entel, las 4 empresas de telecomunicaciones se llevan sus ganancias a su país. Falabella, Ripley, Cencosud se llevan sus ganancias a su país. Pero al revés también ocurre. El BCP tiene sucursales en Chile y en Colombia, traen sus ganancias a nuestro país. Las utilidades que se llevan las empresas extranjeras de nuestro país serían débitos. Las ganancias o utilidades que traen las empresas extranjeras, las empresas peruanas que operan en el extranjero, serían créditos, ingreso de dólares, renta de factores. Bueno, y lo último son las transferencias corrientes, las donaciones que ingresan al Perú, las donaciones que salen del Perú. Aunque no creas, el Perú, los peruanos somos pobres, pero donamos al exterior. Pero es mayor lo que nuestro país recibe, donaciones que nuestro país recibe. Y ahí también se registra las donaciones que envían los peruanos que ya viven en el extranjero. Muchos de ustedes, el que les habla, tiene familiares en el extranjero, y ¿qué hacen ellos? Constantemente envían dinero a sus familiares que siguen viviendo en el Perú. Eso se considera como una donación también. Bien, eso se registra en la cuenta corriente. Retrocedemos y acá está. Todo lo que te expliqué está detallado acá. Está con numeritos. Mira, exportaciones. Sigue la flecha, exportaciones. FOB tiene, la palabra FOB tiene que ver ahí con bienes, ¿ya? FOB tiene que ver con bienes, porque este término FOB significa que el bien se sube al barco, pues, y lo que se sube al barco son bienes, no se van a subir servicios, pues. FOB tiene que ver con exportación e importación de bienes. Mira acá, exportaciones. Año 2019, 47.688 millones. Profesor, está con signo positivo porque las exportaciones generan ingreso de dólares, pues. Las exportaciones generan ingreso de dólares. Importaciones de bienes, FOB. La palabra FOB se relaciona con bienes, miren. Importaciones. 41.000 y está con signo negativo. ¿Por qué, profesor? Porque han salido $2. La diferencia entre exportaciones e importaciones es la balanza comercial. Profesor, ¿y por qué es positivo? Porque las exportaciones han sido mayores a las importaciones. El ingreso de dólares por exportaciones de bienes ha sido mayor a la salida de bienes, el ingreso de dólares por las exportaciones de bienes ha sido mayor a la salida de dólares por importaciones de bienes. Mira la diferencia, positivo. En cambio, mira los servicios, ¿eh? Exportaciones de servicios, poquito, 7.000, pero importaciones de servicios, así, ahí sí es mayor, ¿eh? Ahí es al revés, por eso que el resultado es negativo. En la balanza de servicios está faltando dinero. ¿Cuánto? 3.114, porque la importación de servicios es mayor a la exportación. Renta de factores también es recontra negativo. Bueno, y aunque no creas, transferencias es recontra positivo. ¿Por qué las transferencias son recontra positivas, profesor? Porque nosotros somos un receptor de donaciones neto. ¿Qué significa receptor de donaciones neto? Nuestro país dona al exterior, pero es mucho más las donaciones que el Perú recibe, porque es un país pobre. Si tú revisas la balanza de pagos de países como Alemania, sus transferencias corrientes son recontra negativas, ¿eh? Porque ellos son donadores netos, ellos donan a todo el mundo, buena gente. Tendrán cargo de conciencia por la Segunda Guerra Mundial, por la matanza de los judíos, no sé. Pero en transferencia corriente de Alemania es recontra negativo, porque ellos donan dinero. En nuestro país es positivo porque recibimos las donaciones. Cuenta corriente. Ya esto lo puedes detallar más, está en el aula virtual. Terminamos con la cuenta corriente. Ahí están algunos datos, cómo ha subido y ha bajado. Mira, la balanza comercial ha sido positiva desde el 2016. Exportaciones, importaciones de bienes. 2014 y 2015 ha sido negativa, pero casi todos los últimos años la balanza comercial ha sido positiva. Hay más exportaciones que importaciones de bienes. ¿Sabes qué? No te pongo el cuadro de la balanza de servicios, porque la balanza de servicios sí da pena.
porque la balanza de servicios siempre ha sido negativa en nuestro país. Y ni qué decir de la renta de factores, ¿eh? Ni qué decir de la renta de factores, mira, totalmente negativa. Es decir, están faltando los dólares por la renta de factores. Renta de factores, ganancias, intereses. ¿Cuánto traen los peruanos de ganancias del exterior? Un montón de plata. Pero ¿cuánto se llevan los extranjeros de nuestro país? Mucho más, por eso que es negativo. Bien, y acá está el resultado de la cuenta corriente. Acá está el resultado de la cuenta corriente. La cuenta corriente es la suma de estos 4 subresultados. El resultado total de la cuenta corriente es la suma de estos 4 subresultados. Acá está. Mira. Balanza comercial positiva, 6.000 y tanto. Balanza de servicios negativa, 3.000 y tanto. Renta de factores negativa. Transferencias positivas. La suma de todo esto es negativo. ¿Qué significa? Que el último año la cuenta corriente ha sido negativa. Profesor, ¿y qué significa que la cuenta corriente ha sido negativa? Que por las operaciones comunes cotidianas al país le está faltando dólares. ¿Cuánto? 3.531. El año 2018 fue de la misma manera. Por las operaciones comunes, corrientes, cotidianas, al Perú le está faltando dinero. Y eso es lo que se ve acá. ¿Qué pasa si la cuenta corriente es positiva? ¿Qué pasa si la cuenta corriente es superavitaria? Por las operaciones corrientes, al Perú le está sobrando dinero. ¿Qué puede hacer con ese sobrante? Prestarle al extranjero, prestarle al extranjero. Es un acreedor del resto. Acreedor es cuando tú prestas. Pero eso no ocurre en el Perú, pues. Al contrario, nuestro país necesita préstamos del exterior. ¿Por qué? Porque normalmente la cuenta corriente peruana es negativa. ¿Y eso qué significa? Que por las operaciones corrientes le está faltando dinero. Ahí también. Por las operaciones corrientes al Perú le está faltando dinero. ¿Qué necesita? Dinero para financiar ese déficit. Tiene que prestarse dinero del exterior. Tiene que prestarse dinero. Es deudor del resto del mundo. Por eso que nuestro país es deudor, pues. Por eso que nuestro país necesita préstamos del exterior. ¿Por qué, profesor, nuestro país necesita préstamos? Porque normalmente el Perú tiene un resultado de la cuenta corriente negativo. En algunos años hemos tenido positivo, pero ¿por qué? Eso fue de acá a unos años. Ahí disminuyó la deuda, pero normalmente nuestro país es deudor y siempre la deuda aumenta. Y eso se registra, ya, entonces, por eso es importante la cuenta corriente, por eso es importante el resultado de la cuenta corriente, porque a través de ese resultado se llegará a saber si el país está en la capacidad de prestar al resto de países o prestarse del resto de países. Y eso se ve en la cuenta financiera. Eso se ve, activos y pasivos son inversiones, ¿no? Flujo de capitales. Activos y pasivos son inversiones, flujo de capitales. Pueden ser capitales a corto plazo. ¿Qué se entiende por capitales o inversiones a corto plazo? Cuya duración es máximo un año. El extranjero viene a invertir a nuestro país, el extranjero gana en nuestro país, el extranjero se lleva su plata a su país, pero no se ha quedado en más de un año. Perdón, no se ha quedado más de un año. En máximo un año invirtió, recuperó sus ganancias, perdón, que estoy hablando, en máximo un año invirtió, recuperó su inversión, ganó dinero y se largó a su país. Pero así como ha podido ganar, también pudo perder. Profesor, ¿en tan poco tiempo se puede ganar dinero? Sí, especulando. ¿Y qué significa especular? Negocios riesgosos. Altamente rentables, pero muy riesgosos. Tan riesgosos son que puedes perderlo todo. Principalmente eso se da en la bolsa de valores, ¿no? Capitales especulativos. ¿Qué significa capitales especulativos? Comprar barato y vender caro. Que los inversionistas extranjeros compran acciones baratas. Lo que pasa es que en el mercado de valores, no sé si han escuchado esto, ¿no? El mercado de valores es muy volátil. Volátil significa que el precio de las acciones de la noche a la mañana se dispara. 100%, 200%, 300% inclusive. De la noche a la mañana se cae al piso. Menos 300%, menos 4%, ya no valen nada esas acciones. O sea, de la noche a la mañana los que invierten acá pueden hacerse millonarios, de la noche a la mañana pueden perderlo todo. Son altamente riesgosos, pero ¿te acuerdas la clase de sistema financiero? Son altamente riesgosos. ¿Y por qué la gente se sigue arriesgando? Porque tienen alta rentabilidad. ¿Listo? Hay una relación directa entre riesgo y rentabilidad.
Bien, esta gente sabe que puede perderlo todo, pero también sabe que puede ganarlo todo. Y no quieren quedarse en nuestro país, ¿eh? Máximo quieren quedarse un año. Son capitales especulativos. Y repito, eso se da principalmente en la bolsa de valores, porque el mercado de valores es muy volátil, el precio de las acciones es muy volátil. Bien, en cambio, en los capitales a largo plazo ya el extranjero piensa quedarse mucho tiempo en nuestro país, pues. Incluye inversión en cartera. ¿Qué significa inversión en cartera? Cuando tú compras una gran cantidad de acciones de la empresa. No quieres especular, tú estás comprando un montón de acciones de la empresa, sino inclusive ya quieres volverte accionista mayoritario. Profesor, en los capitales especulativos también se compra acciones, sí, pero compra pocas acciones de una empresa, pues. ¿Para qué vas a comprar todas las acciones? De repente se va al diablo la empresa y pierdes toda tu plata, ¿no? En cambio acá, también compras acciones, pero con la intención de volverte dueño, accionista mayoritario de la empresa. Por eso, como estás gastando un montón de plata, no piensas quedarte poco tiempo, sino mucho tiempo en nuestro país. Eso es la idea de inversión en cartera. Y no solamente de una empresa, sino de muchas empresas. Cartera significa un conjunto de acciones de diferentes empresas. Eso se llama cartera de inversión. Bueno, y esas inversiones también se destinan a inversión. Estas inversiones extranjeras directas se conocen como inversiones productivas. La palabra directa, entiéndelo como productiva. ¿Y qué son inversiones productivas? Que van a generar empleo, van a generar riqueza. No solo, ojo, esto es importante, porque no solo generan riqueza para el inversionista, sino generan riqueza para el país. El señor que viene a construir un centro comercial, el día que ese señor se vaya a su país, no se va a poder llevar su infraestructura. La infraestructura se va a quedar en nuestro país, ya forma parte de la riqueza nacional. Ese señor que pone un centro comercial va a generar empleo. ¿Ese señor a quién va a contratar? ¿A extranjeros? No, los extranjeros serán los gerentes, pero los empleados, los obreros van a ser los peruanos. Ahí está buena hora, ¿no? Esta inversión es la que genera empleo. Esta inversión es la que genera trabajo. Y esta inversión es la que paga impuestos. Quieras o no, en el Perú, el inversor especulativo está exonerado del pago de impuestos, ¿no? Para que crean. Esto se aprobó hace años para fomentar las inversiones. Pero estas inversiones sí generan impuestos. ¿Por qué? Porque esta inversión va a generar utilidades no solo un año, sino varios años. ¿Te acuerdas? Impuesto a la renta de tercera categoría. Por eso se le llaman inversiones extranjeras productivas. No solo se beneficia el inversionista, sino se beneficia el país. Si es un inversionista extranjero, bueno, sí, profe, sí, ya está bien, va a contaminar el medio ambiente, ¿qué podemos hacer? Pero genera riqueza al país, pues, paga impuestos, el canon, genera empleo, etcétera, etcétera. Esa es la idea. Una fábrica, un centro comercial, explotación de un yacimiento minero, petrolero, construcción de una supercarretera, el bypass, Odebrecht, que también se tira la plata. Bueno, esa es otra historia. Ahí ha habido colmas para que le den la licitación, pero esa es otra historia. Y esas inversiones pueden ser del sector público o privado. Acá cuando se habla del sector público, se habla de inversiones del sector público, de préstamos que recibe el sector público. Porque el que le presta, el extranjero que le presta al Estado peruano, para él ese préstamo es como si fuera una inversión. Si tú prestas dinero es como si fuera una inversión, porque vas a cobrar intereses. Bien, esa es la idea de capitales a largo plazo. Todo eso se registra en cuenta financiera. Mira, ¿y se dan cuenta o no? Si la cuenta corriente ha sido negativa, significa que el país necesita préstamos del exterior. Por eso que la cuenta financiera tiene que ser positiva. Si la cuenta corriente es negativa, que te había dicho hace un rato, el Perú necesita préstamos. ¿Y dónde se van a registrar esos préstamos? En la cuenta financiera. Por esa razón, cuando la cuenta corriente es negativa, normalmente la cuenta financiera es positiva, todo lo contrario. Profesor, ¿qué hubiese pasado si la cuenta corriente era positiva? Nosotros, el Perú, tendría dinero suficiente para invertir, para prestarle al extranjero. Esta cuenta financiera sería negativa si la cuenta corriente es positiva. Al revés, es todo lo contrario, tiene un signo inverso. Activos y pasivos. Cuenta financiera, ya te expliqué qué es. Esto te voy a explicar rápido. Activos es cuando
Tú inviertes. Activo es cuando tú inviertes. ¿Y por qué activo? Activo es algo que te va a generar dinero en el futuro. Tú inviertes, gastas hoy para generar ganancias, pero ¿cuándo? En el futuro. Esos son activos. Cuando los peruanos invierten en el extranjero, cuando los peruanos le prestan a los extranjeros, activos. Pasivos, todo lo contrario. Cuando el Perú recibe préstamos del exterior, cuando el Perú recibe inversiones del exterior. Entonces, activo es, ¿qué significa activo? Cuando el peruano está invirtiendo en el extranjero, cuando el peruano le presta a un extranjero, activos. En el futuro el país se va a beneficiar porque va a ingresar dinero. Pasivos es todo lo contrario, cuando el Perú recibe préstamos del exterior o cuando el Perú recibe inversiones del exterior. Estará ingresando dinero en este momento, pero en el futuro, ¿qué tiene que hacer el país? Pagar eso, pagar las ganancias, los intereses, etc. Bien, hemos visto entonces la cuenta financiera, estas dos cuentas. Y te había dicho que hay cuentas adicionales, hay cuentas adicionales. Ay, perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Financiamiento excepcional, financiamiento extraordinario. Por eso te dije que estas cuentas ya son cuentas, complementarias, ¿no? Refinanciación y condonación de la deuda externa. ¿Qué se entiende por refinanciación? Nuevos préstamos, postergar el pago de la deuda. Condonaciones que te perdonen la deuda. Financiamiento excepcional. Financiamiento excepcional. Financiamiento excepcional. De vez en cuando. Financiamiento extraordinario, que se da muy, pero muy de vez en cuando. Y eso para que esa cuenta de financiamiento excepcional exista, tiene que haber una cuenta financiera. Lo que no se puede pagar, los préstamos que no se pueden pagar en cuenta financiera, se registra en financiamiento excepcional. Condonación, perdón de la deuda. Perdón de la deuda. Errores y omisiones. Acá viene lo importante, ¿eh? Lo que preguntaron por ahí. Transacciones que no pueden ser identificadas. La pregunta es, para todos, ¿eh? ¿Por qué la balanza de pago se divide en tantas cuentas? Cuenta financiera, cuenta corriente, y encima la cuenta corriente tiene sus cuentas, la cuenta financiera también tiene sus cuentas, etcétera, etcétera. Lo que pasa es lo siguiente, se hace esto para saber por qué razón ingresan los dólares, para saber por qué razón salen los dólares. Si $1.000.000 ingresan al país y el BCR lo registra en exportaciones, me corrijo, si $1.000.000 ingresa al país y el BCR lo registra en balanza comercial, es porque ese $1.000.000 ingresó por exportaciones de bienes. Si ese $1.000.000 que ingresó lo registra en cuenta financiera, es por inversiones. Si $1.000.000 sale del país y el BCR lo registra en balanza comercial, es por importación de bienes, etcétera, etcétera. Se dan cuenta la importancia de tener tantas cuentas y tantas subcuentas para saber específicamente por qué razón salen los dólares, por qué razón ingresan los dólares. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay muchos dólares que ingresan al país, hay muchos dólares que salen del país, y el BCR, después de hacer su contabilidad, el BCR, después de hacer su registro, no sabe por qué razón ingresó. Errores. Al final, a pesar de tener supercomputadoras, el que maneja las computadoras son seres humanos, pueden cometer errores. Se equivocaron en sacar la cuenta de repente. Oye, estos dólares han ingresado 1.000 millones y no sabe de dónde ingresó. Nos hemos equivocado en sacar la cuenta. Omisiones. Muchas actividades económicas, por su naturaleza de ser ilegal e informal, no pueden ser identificadas. Ejemplo, narcotráfico, ejemplo, contrabando, ejemplo, tráfico de órganos. Esas operaciones, quieras o no, el narcotráfico genera un montón de dinero al país, un montón de dólares. El tráfico de órganos. ¿Por qué crees que hay gente que desaparece y nunca lo encuentra? Ya lo secuestraron, ya le quitaron sus órganos, ¿no? Extranjeros vienen a hacer esto en nuestro país. Un montón de operaciones ilegales e informales que generan un montón de dólares al país, pero el BCR no sabe de dónde exactamente vino, lo mete en un mismo saco.
Y a ese saco, ¿cómo se le llama? Errores y omisiones, transacciones que no pueden ser identificadas, que no se sabe su origen, dinero que ya está en el Perú, pero el BCR exactamente no sabe por qué razón, por qué tipo de operación específica ingresó. Todo lo mismo, y sospecha que puede ser por narcotráfico, contrabando, operaciones ilegales e informales. Todo eso lo mismo, el mismo saco. Bueno, flujo de reservas. La semana pasada vimos reservas internacionales netas. ¿Qué son las reservas internacionales netas? Los dólares que un país mantiene, bueno, no solamente los dólares, el oro y los derechos especiales de giro, que el país mantiene en reserva. He estado viendo los últimos datos y ya son 73.000 millones de dólares. El Perú tiene oro, el Perú tiene dólares, el Perú tiene DEG en reserva, guardadito para afrontar alguna emergencia. ¿Cuánto suman esas reservas en este momento? El último dato que viene el BCR, 73.000 millones de dólares. ¿Para qué sirven esos 73.000 millones? Para enfrentar alguna emergencia. Entonces, ¿qué pasa si hay un superávit en balanza de pagos? Hasta este momento las reservas son 73.000. Cada año se elabora la balanza de pagos. ¿Qué pasa si este año hay un superávit en balanza de pagos? Este año sobrarían los dólares. ¿Qué se hace con los dólares sobrantes? Se suma a lo que ya se tenía, las reservas aumentan. Cuando hay un resultado superavitario en la balanza de pagos, cuando sobran los dólares, aumentan las reservas. ¿Qué pasa si hay un déficit de balanza de pagos? ¿Qué pasa si al país le faltan los dólares para cumplir sus pagos? ¿De dónde se sacarán los dólares que faltan? De las reservas. ¿Qué pasarán con las reservas? Disminuyen. Por eso cuando hay un déficit de balanza de pagos, las reservas disminuyen. Eso se anota en flujo de reservas. Ahí está. En ninguna parte de la balanza de pagos te dice si ha habido créditos, perdón, en ninguna parte de la balanza de pagos te dice si ha habido superávit o déficit. Simplemente tienes que ver la variación de las reservas. Ahí te das cuenta. Bueno, y para terminar, desequilibrios. ¿Cómo se corrige ese desequilibrio, ese faltante de dólares? Si el tipo de cambio es flexible, ¿qué significa un tipo de cambio flexible? Cuando el mercado determina el precio, cambios de la oferta y la demanda. Fijo cuando el Estado lo determina. ¿Qué pasa si hay un déficit de balanza de pagos? Faltarían los dólares en el Perú. Cuando faltan los dólares, disminuye la oferta de dólares. Cuando hay un desequilibrio en la balanza de pagos, cuando hay un déficit de balanza de pagos, están faltando los dólares, escasean los dólares, y cuando algo es escaso, ¿qué pasa con su precio? Sube. Esa es la consecuencia de un déficit de la balanza de pagos cuando el tipo de cambio es flexible. Ya que hay escasez de dólares, el tipo de cambio se va a incrementar. Pero ¿qué pasa si el tipo de cambio es fijo? ¿Qué pasa si el BCR ha dicho el tipo de cambio va a ser 5 soles y punto? Tiene que intervenir para evitar que suba el tipo de cambio. ¿Cómo? Vendiendo dólares. ¿De dónde saca sus dólares? De las reservas. Y así evita que el tipo de cambio suba, porque se ha comprometido a mantenerlo estable, el tipo de cambio fijo. Bueno, profe, terminamos. ¿Alguna pregunta más? Ninguna, profe, todo correcto. Cerramos el tema de hoy. Entonces, chicos, por favor, hacer caso con el tema del aula virtual. Ya, muchachos, es algo importante el tema del aula virtual, así que va a visitarla. Ya, nada, lo dejamos con su profe de historia, paramos de grabar y listo, nos estamos viendo la próxima semana, que es la última clase de teoría, y a partir de ahí, como dijo el profesor, tendremos un par de clases de repaso. ¿Está bien? Abrazos, chicos, cuídense mucho. Gracias, profe.